Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video, en este caso resolución de problemas de la página 42 y 43 de tercero de secundaria. Iniciamos, dice así, resolución de problemas. En una escuela organizó una visita a un parque de diversiones. El profesor les solicitó a los estudiantes que en ningún momento dejaran a alguien solo en los juegos, los cuales se muestran en las siguientes imágenes. Inciso A. Si asistieron 792 estudiantes, ¿cuál es la cantidad mínima de alumnos que se pueden integrar para que ninguno quede solo en los juegos? Argumenta tu respuesta. Entonces vamos a ver esta primera imagen. Algunas imágenes las he modificado, ¿ok? Número 2. Aquí van en pareja, por eso he puesto el 2. Entonces, como este juego es de puras parejas, tomamos dos personitas. Entonces, significa que el 792 como termina en par, lo debemos de dividir entre 2. O sea, vamos a probar que si lo divide el 2, entonces en este caso sí. Y nos dará 396 al dividir, ¿ok? Luego, nos vamos al 3 y hacemos lo mismo. Vamos a aquí, que son 3 personas, tomamos 3 personitas y dividimos 392 entre 3. Así que dice, para saber si es divisible entre 3, recuerda, la suma de los dígitos es múltiplo de 3. Si es múltiplo de 3, entonces lo divide el 3. 9 más 7 son 16. Y 2 serían 18, ¿ok? Entonces lo divide el 3 y dividiendo 792 entre 3 da 264, ¿ok? Entonces esto significa que ahora vamos con la tercera imagen. Pero antes de ello nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Recordemos que si se cumple que el número sea divisible entre 2 y también entre 3, entonces se cumple el criterio del 6, que significa que si se cumple el 2 y 3, entonces se cumple el 6. Por lo tanto, 792 también lo podemos dividir entre 6. Entonces aquí daría 132. Repito, si se cumple el 2 y el 3, entonces funciona el 6. ¿Ok? Entonces, de esta manera nos vamos con el último. En el último son 4 personas al frente y 4 personas atrás. O sea, son 8 personas que hemos puesto aquí, 8 personas. Por lo tanto, en este caso vamos a agarrar el 792 y lo vamos a dividir en este caso entre 8. ¿Sí? Entonces, veamos si funciona. 792 entre 8 da 99. Por lo tanto, sí se puede dividir. Ahora, de acuerdo a lo que nos piden, dice, si asistieron 792 estudiantes, ¿cuál es la cantidad mínima? Pues de acuerdo a todo esto, vean, tenemos que tomar al 6 como base por lo siguiente. Porque formar equipos de 6 nos ayuda en todo. Y veamos por qué. Si formamos equipos de 6 aquí, podrán ocupar todos los espacios, ya que ese 6 se pueden acomodar de 2, 2, 2. Todos, ¿ok? Aquí en el de 3 también podría, porque si hay de 3, 3, el 6 se puede dividir en 3 y 3. También funciona. Y en el caso del 8, si nosotros formamos equipos de 6, significa que aquí podemos poner 3 de un lado, o sea, 4 de un lado y 2 del otro, y dejar 2 espacios libres, o sea, dejar 2 lugares vacíos. Por lo tanto, significa que esta es la respuesta como que más acertada o correcta. Así que bueno, vamos a continuar. Un terreno mide 318 metros cuadrados de área y en él se pretende hacer locales de forma cuadrada. Dibuja al menos dos formas distintas del terreno y en cada una de ellas la distribución y la medida de los locales y de los pasillos para los clientes. Vamos a tomar el número 318, ¿ok? Y este número vamos a encontrar qué números dividen al 318. Como termina en par, lo divide el 2. Veamos si lo divide el 3. Sumemos los números. 8 más 1 son 9. Más 3 serían 12. Como el 12 es múltiplo de 3, entonces lo divide el 3. Si se cumple el 2 y el 3, entonces se cumple el 6. ¿Sí?
Así que bueno, en este caso ya tenemos 3 números. Podemos buscar más, pero vamos a ver si con estos funciona. Entonces, tomamos al 3. Como el 3 divide, entonces 318 dividido entre 3 nos da 106. Por lo tanto, nosotros podemos hacer la siguiente distribución. Aquí ponemos 3 metros y aquí colocamos 106 metros. De manera que aquí nosotros podemos ubicar los pasillos de esta manera. Obviamente aquí yo he colocado algunos cuadraditos, no están todos, pero tú vas a medir todos y van a entrar perfectamente, ¿ok? Dejando los espacios, obviamente que aquí, por así decirlo, los pasillos, no sé, de 1 metro. ¿Por qué no tomé al 2? Importante, porque si tomo al 2, los locales van a quedar muy pequeños, o sea, un local que mida 1 metro por 1 metro, por ejemplo, o 2 metros por 2 metros es muy pequeñito. Entonces, por eso tomé al 3, nada más. Y esta es la simbología, pasillos y locales. ¿Ok? Ahora vámonos con el 6, porque dice que nos piden que hagamos dos formas distintas. 318 lo vamos a dividir entre 6, porque también funciona. Nos va a dar un total de 56. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí serían 6 metros y aquí serían 56 metros. Por lo tanto, la distribución quedaría así. Nosotros podemos colocar aquí 3, porque si acá dimos, por ejemplo, aquí dimos 3 metros, entonces se puede hacer al doble. Y si acá, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, 10 cuadritos, entonces ponemos 5 arriba y 5 abajo, aunque aquí hay un poquito más. De todas maneras, tú solo vas a distribuir así y funcionará. ¿Ok? Así que bueno, estas son las dos formas en las cuales los podemos ubicar. ¿Ok? Esto es solo simbología, ¿ok? Significa que aquí pueden haber más cuadritos, pero esta es la forma en cómo los puedes ordenar. Así que bueno, vamos a continuar. Aquí dice, completa la tabla. Sin hacer operaciones, escriban en la segunda columna los números 3, 6 o 4, dependiendo de entre cuál o cuáles de ellos son divisibles los números dados. El número 72, primero. Como sabemos que termina en par, pues bueno, ya eso, todos los que terminen en par serán ganancia, porque los divide el 2. Entonces nos pasamos al 3. El 3, sumamos sus dígitos, 7 y 2 da 9, por lo tanto lo divide el 3. Ok, ahora, me ha adelantado el 6 porque lo divide, porque si nosotros hacemos 6 por 10 son 60. Para llegar a 72 faltan 12 y 6 por 2 son 12, por lo tanto lo divide el 6. ¿Ok? Entonces, pero ¿por qué he puesto el 6? Recuerda que como termina en par y el 2 y el 3 funciona, o sea, lo divide el 2 y el 3, entonces lo divide el 6. Ahora, ¿cómo saber que lo divide el 4? Para saber que lo divide el 4 debe de ser un múltiplo de 4. Entonces sus últimas dos cifras, pero como es 72, 40 y el 32 es 4 por 8. 4 por 8 da 32. 40 y 32 da 72. Por lo tanto, lo divide el 4. Último aquí en este caso, 10.002. Observemos, termina en par. Y 2 más 1 da 3. Por lo tanto, lo divide el 3. Y aparte, lo debe de dividir el 6. ¿Por qué? Porque recuerda que termina en par, o sea, lo divide el 2 y lo divide el 3, lo divide el 6. Ahora, el 4 no lo divide porque sus dos últimos dígitos deben de terminar en múltiplo de 4. Y aquí está un 0,2, por lo tanto no funciona. Nos vamos al siguiente. Lo divide solamente el 4. ¿Por qué? Porque en este caso termina en 0,4. Ahora, ¿por qué no lo divide el 3? Porque hay que sumar sus dígitos. Aquí 5 más 4 son 9. 9 y 9, 18. 18 más 2 son 20. Por lo tanto, no es múltiplo de 3. El 3 no lo divide. Y si no lo divide el 3, aunque lo divide el 2, entonces no funciona el 6. Por lo tanto, solo el 4. Y así es como vas a analizar a todos. A este solo lo divide el 3. El 2, ¿por qué no lo divide? Porque no termina en par, termina en 1. Además, también el 4 debe de terminar en múltiplo de 4 y termina en 21. Por lo tanto, no funciona. Siguiente, termina en 0. Quiere decir que lo divide el 2.
Sumamos 8 y 1 da 9, lo divide el 3, por lo tanto el 3 ya funciona. Como el 2 y el 3 funcionaron, entonces funciona el 6. 80 es múltiplo de 4, por lo tanto lo divide el 4. En el siguiente, el 3, recuerda que para el 3 hay que sumar todos, que es 6 y 6 son 12, y 5 y 1 son 6, 3 por 6, 18. Lo divide el 3. Como termina en par, lo divide el 2, 2 por 3, 6, funciona el 6. Para que funcione el 4 es 40 más 16, entonces también lo divide el 4. El siguiente es solo el 4. ¿Por qué no lo divide el 3? Porque aquí da 9 más 4 son 13, por lo tanto no funciona. Y si no funciona uno, no funcionará el otro. Si no lo divide el 2, si no lo divide el 3, aunque lo divide el 2, no lo puede dividir el 6. Recuerda, es un poco así como que bien rápido lo que digo, pero son las respuestas correctas. 8 y 1 lo divide el 3. Termina en par, lo divide el 2. Así se lo divide el 2 y lo divide el 3, lo divide el 6. El 4 no, porque sus últimas dos cifras son 10, por lo tanto no. Inciso A. ¿Todos los números divisibles entre 3 y 4 son divisibles entre 6? Argumenten su respuesta. Dice, sí. Si los números son divisibles entre 3 y 4 son divisibles entre 6, recordemos que, aunque nos están diciendo aquí algo extraño, recuerda que si se cumple que es par y la suma de sus dígitos es múltiplo de 3, entonces lo divide el 6. Podemos decir que sí porque un número que es divisible entre 4 también es divisible entre 2, porque debe de terminar en par, ya que son múltiplos de 4. Ya que termina en par y si al mismo tiempo es divisible entre 3, entonces se cumple el criterio de ser divisible entre 6. Por lo tanto, sí. Inciso B. Escriban 5 ejemplos que ejemplifiquen su argumento. Tomamos 5 ejemplos. Solo voy a explicar uno. Recuerda, 360 termina en par. O sea, termina en 0, lo divide el 2. Vamos a ver si lo divide el 3. Sumamos 6 y 3 son 9. Por lo tanto, lo divide el 3. 2 por 3 da 6. Se cumplen los dos criterios. Ya lo divide el 2, el 3 y el 6. Veamos si lo divide el 4. Termina en 60. 40 es múltiplo de 4 y 20 es múltiplo de 4. 40 más 20 son 60. Este cumple y todos los que he colocado también cumplen. Punto número 4. Organizados en pareja realicen lo siguiente. Insisto, vamos a ir un poquito rápido. Dice, reúnanse con otro. Cada pareja tendrá 5 minutos para escribir la mayor cantidad de números que sean divisibles entre 3. Recuerden, solo pongan que sus dígitos sumados sean múltiplos de 3. Por ejemplo, el 12, 2 y 1, 3. 9 y 3, 12. 2, 2, 2, 6. 1, 1, 1, 3. 5 y 4, pues en este caso 9. Esos funcionan. B. Verifica lo siguiente y si son. La pareja ganadora competirá contra la siguiente. Ahora vamos a escribir números divisibles entre 4. Para que sean divisibles entre 4, solo asegúrate de que las dos últimas cifras o dígitos sean múltiplo de 4. Por ejemplo, 64 sí funcionará, porque termina en 4 y además 64 es múltiplo de 4. El 16 es múltiplo de 4, el 36 es múltiplo de 4, el 08 es múltiplo de 4 y el 40 es múltiplo de 4. Por lo tanto, todos ellos son divisibles entre 4. Inciso C. La pareja, ahora esa que gane va a competir contra la siguiente. Y ahora vamos a escribir que sean divisibles entre 6. Para que sean divisibles entre 6 se debe de cumplir el criterio del 2 y 3. Recuerda, o el de 2 o el de 3 y 4. Entonces, bueno, aquí el 72 funcionará porque termina en par, lo divide el 2, lo divide el 3, 7 y 2 da 9. 2 por 3 da 6, significa que el del 6 se cumple y ya, eso es suficiente. Entonces, el inciso D. Por último, dice que el ganador la cantidad de números posibles, distintos a los anteriores, que al mismo tiempo sean divisibles entre 3, 4 y 6. Pues tomo 2 de aquí, 2 de acá, 2 de acá, porque esos van a funcionar. O sea, puedo tomar al 12, al 108 que está aquí en medio, al 500. Entonces, si quieres hacer una prueba,
que lo divide el 3, el 4 y el 6, pruebas con este, por ejemplo, el 12. 12 dividido entre 3 da 4. 12 dividido entre 4 da 3. 12 dividido entre 6 da 2. O dicho de otra forma, suma sus dígitos y da 3, entonces es múltiplo de 3, lo divide el 3. Si termina, en este caso, el 4, recuerda que debe de ser múltiplo. Pues 4 por 3 da 2, entonces se cumple. Si se cumple el 2 y el 3, entonces se cumple el 6. O si se cumple el 3 y el 4, entonces se cumple el 6. Así que todos estos cumplen. Es un poquito así como que bien rápido todos estos ejercicios. Así que bueno, yo espero que te haya ayudado. De mi parte es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.